Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Inuyasha. Mide 25 centímetros con todo y orejas. No sé de qué, no sé cómo se llama la manga que es, porque sí hicieron anime, pero creo que son caricaturas, no sé. La historia es con que él es un medio demonio y que trata de salvar unas piedras o algo así con una chica que se llama, espérenme, dejen ver mis apuntes, Kagome. Yo ya había tejido a Seishomanu. Si quieres búscalo en mi playlist, ahí lo vas a encontrar y espero que te guste. De hecho, puedo subir una foto donde están los dos juntos para que los veas. Y espero que te guste Mide 25 centímetros con todo y orejas. La ropita está hecha por separado. Vean. La parte de atrás. Ese ruido es de mi perrita, disculpen. Vean el cabello del muñeco. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial, ¿sale? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Hoy, como vieron, voy a hacer a Inuyasha. Espero haberlo dicho bien. Inuyasha es un medio demonio. Esto es como de un cómic. Entonces creo que es manga, ¿se dice manga? Algo así, perdonen la ignorancia, no sé mucho, o sea, no sé diferenciar bien entre manga, cómic, anime, o sea, pero creo que este es de manga. Ya había hecho de esta serie a Seishomaru, que lo encontrarás, en mi playlist, donde está anime. Ahí lo vas a encontrar. Creo que es de la misma serie de esta. Voy a ver si hago a Kagome, pero ahorita no prometo mucho. La historia es de un adolescente que se encuentra a este medio demonio y tratan de salvar unas gemas o algo así, por lo que estuve leyendo, y que no cayeran en manos del mal. Voy a ir haciendo un personaje para una generación de suscriptores, otro para otra generación de suscriptores, y así me voy a ir yendo para que todos tengan algo nuevo que ver. Porque si hago puros de cuando era yo niña, pues la verdad los jóvenes se me van a ir. Entonces voy a hacer a Inuyasha. Una disculpa, no recuerdo quién me lo había pedido, pero por fin ya te lo voy a poder hacer. Y gracias por tu paciencia. Vamos a necesitar estambre angorita. Si no tienes estambre angorita, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Yo voy a utilizar el carne para el cuerpo, el blanco para es que trae como un kimono, pero no es kimono, es que no sé cómo se llama. Y abajo tiene una ropa interior que es en blanco. El cabello es como grisáceo y es rojo la vestimenta, ¿ok? Vamos a utilizar esto. Si tú no tienes angorita, puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Solamente los colores sí son los importantes. Y necesitamos banderillas para el sostén del muñeco. Si es para un niño, te sugiero que utilices silicón duro, o bueno, de barra, o me dicen muchas que con limpiapipas. No sé si soporta el peso el limpiapipas, pero
ahí sí te lo dejo a tu criterio. O si quieres dejarlo sueltito para que el niño no pase nada. Hay en Temu unas como barras de plástico que son para el sostén del muñeco, pero la verdad no las he comprado. Voy a ver si compro algunas y veo cómo funcionan. Entonces, dejen nada más que me den otra vez patrocinio, porque no me han dado ahorita. Y las compro para poder ver cómo funciona eso. Tú me puedes ayudar con eso, poniendo mi código de Temu, y con eso a mí me vas ayudando para que me den más patrocinios. Ok, yo voy a utilizar estas porque la verdad no va a ser para un niño. Vamos a necesitar Shakira, que no sé cómo se diga en cada país. Son estas, en color negro y grandes, para el collar que lleva en el cuello. También vamos a necesitar otra banderilla para la katana que lleva este personaje. Y papel, no es aluminio, es color negro para forrar hacer el forro de la katana. No sé si hacer con aluminio la katana y hacer un forro con foamy negro encima. Eso lo voy a ir viendo. Y cartón. Necesitamos cartón para hacer la katana. Voy a ocupar 2 ojitos que también conseguí en Temu. Y miren, miden 1 centímetro de largo, porque el diámetro es de 0.6 o 0.7. Y entonces voy a utilizar con estas manchitas porque así viene el personaje. Entonces de una vez mejor le pongo estos tipos de ojos. Voy a ver también si consigo en color, en forma redonda, porque estos son óvalos. Y no sé. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar hilo de coser en color blanco. Porque no, en color negro. Voy a utilizar en color negro. Ahí está. Aquí está. En color negro para hacer el collar. Ay, mi botonzote. ¿Qué más? Pues lo típico, silicón líquido y relleno. Espero que les guste. Esta es mi versión de este personaje. Ya tú puedes hacer las modificaciones que quieras. Yo te doy la base del muñeco y tú ya haces o quitas o agregas cosas, ¿ok? De antemano te agradezco tu paciencia por los errores que pudiera llegar a cometer y voy a utilizar un subtitulador de YouTube. Entonces, por cualquier error tipográfico o palabras que no te suenen a lo que yo quiero decir, una disculpa, es que así ya lo genera el traductor. ¿Ok? Si te estorban los subtítulos, en la parte de acá arriba está un CC, es un botoncito de CC, solo desactívalo y ya con eso se quitan los subtítulos. Eso está ajeno a mí, eso tú lo manejas, yo no lo puedo quitar, solamente tú. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a necesitar listón rojo. No sé de qué grosor más o menos, pero yo creo que este es vino, pero creo que sí va a quedar. Entonces, si tú tienes rojo es mucho mejor. Y creo que sí tiene que ser de este grosor, de 1 centímetro de grosor. Y este es 1.6, algo así. Entonces vamos a necesitar, no tengo en rojo, pero voy a ver cuál combina.
Pero si tú lo quieres así fidedigno, tiene que ser en tono rojo. Ok, se me había olvidado mencionar que vamos a ocupar un gancho de 3 milímetros para tejer el muñeco. Ok, creo que ya fue todo. Ahora sí, y vamos a comenzar ahora sí a tejer los brazos. Ok, miren, vamos a hacer el bracito. La ropita va a ir por separado. A ver si me sale el... Es que no es kimono, se le llama de otra forma. Ay, no recuerdo. No recuerdo, una disculpa. Y vamos a comenzar con el color carne. Voy a hacer el bracito y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo y en la vuelta 2 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta lo tejo con un punto, con una cadena. Comienzo la vuelta con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren. Cierro con un punto deslizado. Vamos a voltear esta parte hacia arriba. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y seguimos tejiendo de la vuelta 3 a la 14 y rematamos. ¿Ok? Y hacemos los 2 bracitos. Así de simple. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya tengo los 2 bracitos, ¿no? Vamos a hacerlos a un lado y ahora vamos a tejer las piernitas. Las piernitas, una sí se remata, la siguiente no, para poderlas unir. En esta ocasión, acuérdense que el kimono, va a ir encima. Entonces, por eso no lo estoy poniendo con ropa, el cuerpo. Se llama... No, katana. No, katana es la espada. No, no me acuerdo, no me puedo acordar. Bueno, vamos a comenzar la pierna. Y las usan las chicas en matsuris, pero no me acuerdo cómo se llaman. La vestimenta. Se me fue el nombre. y cuando quiero acordarme del nombre de matsuri, no me acuerdo y me acuerdo del nombre de la vestimenta. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer... No, tejo 2 cadenas. Sí, y hasta ahorita me cayó el 20 de que cómo me han entendido, pero tejo 2 cadenas. Ajá. Y en la primer cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Ok, jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok.
En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Así, punto por punto. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. 4 disminuciones, va 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 14 puntos bajos. Vuelta 6. En la vuelta 6 hago una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 disminuciones, va 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 7 hago una cadena, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y cierro, y 2 disminuciones. 1, 2 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Vamos a rellenar y vamos a tejer. Y me da un total de 10 puntos bajos. Lo relleno y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Punto por punto. Lo tejemos. Si es tu primer piernita, rematas. La segunda no la remates. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 8 a la 18. Ok, miren. Voy a cerrar la vuelta 18, pero antes de cerrar voy a cortar. Y voy a cambiar a color blanco. ¿Ok? Vamos a hacerle unos calzoncitos. Doblo la punta del estambre y cierro con el color blanco. La vuelta. Jalo el carne y tomo el blanco y hago un amarre. ¿Ok? Así. Y vamos a unir las dos piernitas. Vuelta 19.
hago una cadena y tejo un punto bajo, 2 cadenas, tomo la otra pierna, la alineo, clavo y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas que había tejido y me voy a la primer pierna y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Espérame, que se agarró. Ahí está. Y ya quedó. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes. 2. Y luego tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos en la parte de en medio de las piernitas, porque ya habíamos tejido sobre las 2 cadenas. Ahora, tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 21 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Iba a cambiar de color, pero no, porque me acordé que también va de blanco como la playerita abajo, como ropa interior. Entonces vamos a seguir de la vuelta 24 a la 26, punto por punto. Lo seguimos tejiendo en color blanco. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Entonces fue desde la vuelta 21 a la 26, punto por punto. Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso.
Ok, en la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Así. Ok. De la vuelta 28 a la 33. Lo tejo y regreso. Ok. En este momento, bueno, todavía no terminó las vueltas, pero voy a poner los palitos que sostienen el muñeco. Ok. Los introduzco y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos. Vamos a unir los brazos. Ok, 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Y tomo el bracito, pero vamos a esconder esta tirita acá adentro. Y voy a atravesarlo y por 2 puntos bajos los vamos a unir. Va 1, 2. Y tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego volvemos a esconder y lo atravesamos. Y regreso con 2 puntos bajos. Así. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. ¿Sale? En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, lo tejo. Al terminar la vuelta vamos a cambiar a color carne. Ok, lo tejemos y regresamos. Ok, voy a cambiar a color carne. Ya saben, antes de cerrar la vuelta la cierro con el color carne y hacemos un amarre. Ok, y esto lo escondo así aquí adentro. Es que este está muy pequeñito el cuellito. Ahí está. Y vamos a hacer vuelta 37. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. ¿Sí? 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 39. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Espérame, es que la Chompis me quiere voltear el sillón. Entonces se recarga y me está empujando el sillón. Quiere jugar,
pero pues es que la sacamos al Seguro Social, o sea, la llevamos, pero no tiene llenadera. Mírela, está tirándome cosas de mi carrito. Y entonces quiere jugar, pero le digo que ya la paseé. Ay, espérame, porque no me va a dejar. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ay, es que cuando veo los videos de Minu, así se llama el canal de este muchacho coreano, y ahorita está con esta Yuna cocinando Corea. Ay, no, me estoy atacando de la risa. Es que ella es muy seria y él es todo lo contrario y me da mucha risa. Y me desconcentro. Ok, de la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Vamos a la vuelta 51. Ya terminé de la vuelta 42 a la 50. En la vuelta 51 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. La disminución. ¿Ok? Ay. Ok. Puse un soporte aquí en medio. Para la cabeza. Y le puse silicón líquido para que quedara pegadito. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos. Espérenme. 1, 2 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. Ay, espérame. Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 hago una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, las tejo y regreso. Vamos a rematar y dejando estambre para cerrar el circulito que se forma aquí arriba. Ok, miren, ya quedó.
el muñeco. Bueno, más bien el cuerpo del muñeco mide 24 centímetros de largo. Entonces, vamos a hacer esto. Este muñeco, veo la imagen. A ver si está aquí. Ah, sí, sí está. Ok. Tiene el cabello largo en color como grisáceo. Pero vamos a hacer la ropa primero, ¿sale? Las manguitas van a ir un poquito sueltas porque así... Ay, perdóname. Ay, así va el anime. Va como que va un chalequito y luego va el pantalón. Y las mangas van como unidas, pero se ve algo blanco. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, o si no las dejo pegadas y hacemos como, es que no es kimono. Ay, todavía no me puedo acordar. Vamos a hacer el pantalón primero, porque son como estilo Aladino, ay, ¿ahora qué traigo? Las partes de abajo del pantalón son como estilo Aladino. Y entonces hago una pierna y regreso para explicarles cómo hacemos la otra pierna. Ok, miren. Ok, va así, ¿sale? Es como bombachito el pantaloncito. Entonces, vamos a hacer la otra pierna como las piernitas del cuerpo. La primera se remata y la segunda no. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tejer 18 cadenas. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ay, no, 18, 18. Son 18 cadenas. Y vamos a cerrarlas con un punto deslizado. Así. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Subí con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 3 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Entonces, tejemos de la vuelta 3 a la 12. Y si es tu primer piernita, rematas y tejes la segunda sin rematar. La segunda no se remata. ¿Ok? Entonces, tejemos las dos piernas y regresamos. Ok, miren, ya está el pantaloncito. Y vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
tomo la otra pierna y tejo 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espérenme, 7, es que se me apretó el punto, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 'Espérenme, creo que conté mal, porque son 24 puntos. A ver. Así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. A ver, si fueron 18 más 6, son 24. Sí. Ahorita lo corrijo. O algo hice mal. Es que siempre me equivoco cuando en este punto donde está donde empiezo y termino, ahí es donde me confundo siempre. Son 24 puntos y me voy no, sí estoy bien, sí estoy bien. Me voy al siguiente, a la primer pierna y hago 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me da un total de 48 puntos bajos. Sí, sí lo hice bien. Sí. Ay, yo dije, creo que lo hice mal. ¿Sale? Y ya lo uní. En la vuelta 3. No, espérenme, es que estoy viendo mal. Ay. No, sí, voy bien. En la vuelta 14. En la vuelta 14 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 14 a la 18. Punto por punto. Y vamos a tejer de corrido. No necesitas brincar ni nada. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, de la vuelta 14 a la 18, dejemos punto por punto y regreso. Ok, miren. Sé que se ve enorme comparado con el muñeco. Les decía que está como muy bombachito el pantalón, por eso lo hice así. En la vuelta 19 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 8 veces y me va a dar un total de 40 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Son, a ver, según yo son 8, pero veamos. Son 40 entre 5, sí, 8 veces. Y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 8 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para hacer esto. Remato y voy a hacer esto. Con una aguja de canevá vamos a ensartar y vamos a hacer el hilvanado. Arriba, abajo, por toda la cintura. Así. Sin agarrar la parte de abajo. Hasta donde termina la vuelta. Aquí. Jalo. Y hago esto. Jalo y ya que veo que quede así medio justito, hago esto. Remato. Vuelvo a rematar. Y paso entre el estambre, la aguja y corto. Y ya quedó. Ya quedó el pantalón, miren. Ok. Ahora vamos a hacer el chalequito. Y ahorita les explico cómo. Ok, para el chalequito vamos a tejer 18 cadenas.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 18, más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 giro el tejido y hago esto. Una cadena, tejo 3 puntos bajos, 2, 3, 3 cadenas y hago 1, 2, 3 y en la cuarta clavo y tejo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 3 cadenas y hago 1, 2, 3 y en la cuarta clavo y hago 3 puntos bajos, 2, 3, ¿ok? En la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, 2, 3, 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas, va 1, 2, 3 y tejo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas, va 1, espérenme, 1, 2, 3 y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Vamos a medir. Ok, en la vuelta 4 voy a girar y hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la vuelta 8. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Vamos a rematar. Dejen quito esto. Voy a rematar, pero dejando algo de estambre para poder cerrar. Ah, no, espérenme antes de cerrar. Bueno, vamos a rematar. No lo puedo coser. Necesito hacer las mangas. Entonces, ya se me estaban olvidando. Ok. Entonces, hago una manga y regreso. Ok, miren, ya quedó la manga. Sé que se ve rara, pero sí así queda. Miren. Vamos a comenzar la manga. Voy a tejer una cadena. Ay, espérenme, que hace calor. Una cadena y jalo sin soltar las puntas y me da esto. Entonces, aquí vamos a hacer esto. En este punto de aquí voy a jalar de afuera hacia adentro y jalo el estambre. Hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. La tirita la voy a esconder en medio del
de los puntos. Y entonces tejo un punto bajo, un aumento 5 veces. Va 1, 2, bueno, sí, van 2, 3, 4, 5. Así. Un punto bajo, un aumento 5 veces. Cierro con un punto deslizado y me da un total de 15 puntos bajos. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 5 veces y me da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 25 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya que terminé, voy a hilvané la orilla de la manga con estambre negro. Y hice esto, donde terminé la manga, aquí a una vuelta de la orilla voy a subir y bajar así. Este lo voy a dejar un poquito largo y sigo hilvanando arriba y abajo después de cada entre punto y punto. Ok, brinco un punto, brinco el otro y así hasta el final. Ok, ay, es que me da risa mi perrita porque está llorando porque quiere una botana y pues ya ha comido muchísimas. Entonces ahorita le va a servir mi esposo de comer, pero quiere botana. ¿De qué hablar? Ya ni se asoma a ver qué estoy diciendo. Y miren, hice un nudito así sencillo y ya quedó. Entonces, vamos a colocar la parte de arriba así. Ahí está. Y voy a cerrar la chaqueta. Bueno, que no es chaqueta, o sea, se supone que va el traje junto. Entonces, podemos agarrar el pantalón de la parte de en medio para que quede fijo. ¿Ok? Y quede así. Así. Así.
Y esta la voy a dejar así abiertita. Voy a rematar. Así. Sale y hago esto. Y corto. Miren. Ok. Vamos a ver. Esperen, dejen ver el dibujo. Es que el tono del listón. Así. O le pongo este. No, creo que le pongo el delgado. Sí, porque el grueso se ve como raro. Vean. Y ojalá consiguieran en rojo. Y vean, va así. Hago el nudo. Y hago el moño. Así. Y corto. A ver, voy a jalar tantito. Ahí está. Espérenme. Así. ¿Ok? Miren. Entonces, ya quedó. Vamos a hacer un collarcito con las cuentas negras que les dije. Ese es sencillo, nada más traten de ensartar el hilo negro con una aguja de costura. Y ahorita hacemos el cabello, pero primero hago el collar porque si no después ya no se lo voy a poder poner. Así. A ver. Así. Este muñequito es simple, nada más que sí me lo habían pedido y entonces no lo había hecho. A ver. Y es que estoy viendo que las cuentas son azules, no negras, pero pues le voy a poner estas azules, pero a ver. Hoy no entran. Ay, ¿cómo creen? Así. Tengo que buscar con hoyito grande. Y tener cuidado porque se me van a salir por el otro lado. ¿Ok? Y entonces hago el collar. Miren, llevan como cuatro azules, una blanca o una transparente. Espérenme. 2. Y le voy a meter una transparente. Ok, espérenme que esta no entra. Así. 4 azules, una transparente, hasta rodear todo el cuello. Ok, miren, ya quedó. La katana la hago al final, pero miren, ya quedó su collarcito. Entonces,
Ahorita se va hacia abajo porque está acostado el muñeco. ¿Ok? Y entonces, ya que está así, vamos a hacer el cabellito. Me faltan las orejas, pero eso ahorita lo hacemos. Estaba pensando el hecho de hacer tira por tira, pero no, creo que va a quedar mejor así. El cabello es largo y lo estoy midiendo hasta las rodillas. ¿Ok? Y vamos a cortar varias tiritas. Tiene unas orejas como de gato y entonces esas las hago al final y vamos a cortar las tiras. Pasan por la coronilla hasta la altura de las rodillas. ¿Ok? Vamos a cortar varias tiras para que se vea bonito, como tiene mucho cabello. Entonces, lo voy a hacer, lo corto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya ensarté un poco de estambre gris para coser el cabello. Pongo el muñeco con las piernitas hacia allá y voy a hacer mechones de 4 tiritas y lo parto a la mitad. En donde está la coronilla, desde ahí comienzo para atrás. Miren, así. ¿Sí? Esto no importa que se vea. Paso por la parte de en medio de las 4 tiritas y me voy a donde estuvo el nudo. Me brinco a donde sale el hilo y hago esto. Y lo parto a la mitad. Otra vez, tomo 4 tiras, las parto a la mitad, paso por en medio y voy donde terminó la puntada y brinco. Espérenme. Y brinco el que salió. Así. Y parto la mitad y la mitad. Y hago eso. Así. Los alineo. Parto a la mitad. Paso por en medio. Y me voy a donde termine la puntada y me bajo una vuelta de donde salió el estambre. Jalo y así. Lo pego todo hasta que lleguen como a 5 vueltas después de la coronilla en la parte de atrás. Ok. Ya una vez que haya pasado, que hice 1, 2, 3, 4, 5 mechoncitos, voy a hacer esto. Voy a tomar 4 tiritas y las voy a partir a la mitad. Y ahora paso a la mitad y me voy a ir lado por lado. Me voy hacia el lado izquierdo y vean. Luego tomo otra vez 4 tiritas. Parto a la mitad. Paso por el medio y me voy donde terminé el punto. Brinco el que salió y sobre la misma vuelta me voy de al lado. Y así, hasta llenar como unas 5 tiritas.
y me brinco para el otro lado para hacer las otras 5 tiras del otro lado. Miren, esta es la tercera, donde termino, brinco el que tengo, donde salió y ya. Hago las otras 2 y regreso. Miren, ya quedó. Ya hice los 5 mechoncitos. Entonces, ya que estoy aquí, clavo y me voy para el otro lado. Pero me voy un punto después de donde puse el último mechón de este lado. Entonces, hago exactamente lo mismo. 4 tiritas. Parto a la mitad. Paso por el medio y me voy a donde terminé y me brinco un punto el otro. Así. Y hago 5 mechones. Los hago y regreso. Ok, miren, ya que quedó, voy a tratar de cortarlo en punta. ¿A qué me refiero en punta? Así. Con mucho cuidado hago esto. Así. Así. ¿Ok? Fue una despuntadita. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ya tienen lista otra tirita con un nudo. Y vamos a hacer esto. Miren. Vamos a hacer esto. Tiene que medir a los hombros. Y vamos a cortar 8 tiras así. Que pasen por la coronilla a los hombros. Las corto y regreso. Ok. Ahora. Vamos a hacer esto. Partimos a la mitad. Y de donde me quedé, me voy para el frente. ¿Sale? Así. Paso por el medio. Me voy al lado del último punto. Y lo brinco. Así. Abro. Así. Y otra vez. Tomo los otros 4 y los parto a la mitad. Paso por la mitad. Y aquí me voy donde está el hilo. De donde salió el hilo. ¿Ok? Así. Hasta ahí dejamos así. Y voy a hacer esto. Estoy midiendo más o menos. Ahorita les doy la medida. En estas sí se las tengo que dar. 10 centímetros de largo de cada tira. Y vamos a cortar como unas 10 tiras y regreso. ¿Sí? 10 tiras de 10 centímetros y regreso. Ok, miren. Lo parto a la mitad, las 10 tiras. Paso por el medio. Y aquí mismo, donde está, como si cosiera encima del último, ahí jalo. Así. ¿Ok? Y remato. Jalo con las uñas y vuelvo a rematar. Aquí atrás. Así.
jalo. Lo mando a otro lado. Y corto. Entonces, agarro el flequillo y lo vamos a cortar tantito. Vean. Aunque sea emparejar. Así. Es que me acordé de las niñas que se cortan el fleco y que quedan mal. Ay, no. Dije, ahorita me va a quedar igual. Y entonces, ya quedó. Y voy a pegar así. Miren. Levanto, pongo silicón líquido. Y acomodo. Miren. Así. Trato de acomodarlo. Y bajo. Así. Y hago lo mismo del otro lado y regreso. Ok, miren, también la parte de atrás la pegué. Entonces, voy a ponerle los ojitos. Espérenme. Ay, estoy sudando. Bueno, es que está haciendo muchísimo calor. Si ven, ya se mete el sol y es donde como que así. Le pongo estos. Dejen veo. Voy a utilizar el color blanco de fieltro para hacer los ojitos, pero no sé si dejarlos en esta versión de ojitos o poner el fieltro. Miren. Es que no sé por qué me queda tierno si se ve enojado. Vamos a ver. Y aquí hago una pellizcadita. Así. Veamos. A ver si se ve mejor. Creo que sí, miren. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer como un ovalito de 2 centímetros por 1 centímetro. Pero vamos a hacer esto. Vean, es como estar recto en las puntas. No tiene la forma del ojo así como... Ay, ¿cómo les diré? Como ovaladito. Sino, miren. Espérenme. Va así. Así. No va así. Sino va como esto. ¿Sí? Entonces. Y doblamos a la mitad. Y con las puntas con mucho cuidado hago un corte. Y así hago que... Vean. Que quede el ojito. Ay, ya me embarré. Ok. Ahí está una. Ahí está el otro. Entonces, voy a hacer esto. Aquí en medio le pongo tantito silicón. Y meto el ojito.
así. Y lo pongo aquí. Va en la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 9 y la 10, más o menos. ¿Ok? Y así pego el otro ojito. Ok, miren, está así. Entonces voy a hacer la ceja, pero la voy a hacer pegada al ojo. Espero me salga porque lo quiero ver como enojado. Así. Y luego me voy para acá. A ver si me sale. Exacto. Así. Y aquí me voy para acá. Exacto. Y voy a rematar aquí. Así. Lo clavo y lo mando a otro lado. Así. Jalo un poquito, corto y ya. Así. Ok. Ahora, vamos a hacer la nariz con estambre color carne. Ok, miren. Aquí en medio vamos a hacer la nariz. Escondo esto, así. Y paso 2 veces de un lado a otro. Así. Y de abajo hacia arriba voy a envolver la nariz. Todo hacia el mismo lado para que quede bien. ¿Ok? Y en el último rematamos. Clavo y lo mando a otro lado. Ya saben, yo no le pongo boquita a los amigurumis, pero tú le puedes poner una boquita en color negro. Yo no, porque los amigurumis no llevan boquita, pero eso lo dejo a su criterio. Eso sí es tu criterio. Yo ahí sí no me meto. Vamos a hacer las orejitas en el tono gris. Ok, miren, van aquí las orejas. Y entonces, vamos a tejer la oreja. Voy a necesitar una brochita para maquillar, para pintar la orejita. Vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo hacia arriba el centro y las orillas hacia abajo. Vuelta 3. Hago un punto bajo, un aumento 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Así. 1 y el aumento. Y en la vuelta 4, y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 4
voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Cortamos y remato. Ok. Tomo la aguja, la clavo y ensarto. Jalo y corto. Y vean, en esta parte la doblo a la mitad y pongo maquillaje. Así. ¿Ok? Ahí. Y vamos a pegarla con silicón líquido. Y tomo esta parte de abajo. Así. Y lo pongo atrasito del flequito. Y lo sostengo. ¿Ok? La katana la voy a hacer con un palito que tengo de estos. Sí, y lo voy a forrar con estambre negro y rojo. Le voy a ir poniendo, espérenme, dejen ver cómo está, así. No, y es gris. Es estambre gris. Sí, sí queda. Hago esto. O saben que lo forramos con fieltro negro. Sí, yo creo que lo forro con fieltro negro. Así. Y lo corto. Así. Y el fieltro negro lo corto así. Y lo forro. Para que se vea como un forrito. Así. Un poquito más largo. Y voy a hacer esto. Así. Así. Y este lo hago sesgadito. Y ya quedó. Y lo vamos a pegar en un costado así. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Mide 25 centímetros con todo y orejitas. Me encantó cómo quedó la nariz. Espero que te haya gustado el collar. No, la parte de atrás. Vean la parte de atrás. Esto de veras que quedó precioso. Está el otro personaje en personajes de anime en el playlist. Por si quieres hacer a los dos. Yo el otro ya no lo tengo. Creo que ya se vendió.
o si no está en el negocio de mi amiga, pero vean, son de la misma serie. Espero que te haya gustado, que compartas y que me regales un like. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo tutorial, ¿ok? Entonces, iré intercalando las peticiones para que sea más parejo y que también los de otra generación puedan tejer este tipo de personajes. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Bye.